como usted quiera llamarles, que esta semana hicieron capital del mundo neoliberal a la Argentina, particularmente las ciudades de Rosario y de Buenos Aires. Salieron del closet los neoliberales. Encontrar en estos días voces en las figuras de expresidentes, senadores, diputados de toda América Latina elevando la voz en respaldo por la democracia en nuestro país es profundamente alentador, y los venezolanos nos damos cuenta de que no estamos solos, que los pueblos de América Latina están con nosotros. El populismo, que es la gran amenaza actual a la libertad, transforma la democracia en otra cosa de apariencia externa semejante, pero de contenidos completamente distintos. Convierte la democracia realmente en una cáscara vacía. El populismo trabaja para parecer una democracia y para no ser una democracia. Eso es la desvalorización, el vaciamiento de las instituciones. El Papa Francisco dijo que para él el populismo era la más nefasta de las prácticas políticas. Lo cual demuestra que el Papa Francisco es mucho más lúcido que la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Una organización que se supone debería defender las democracias de América Latina y que en muchos casos, como hemos visto últimamente, también las apuñala por la espalda. Debemos vencer las modas ridículas que nos alientan a escondernos, a disfrazarnos, a emplear muchas veces una lengua de trapo llena de palabras que no dicen nada, que no significan nada y que no sirven para nada. Una de las formas que tienen los ciudadanos de defenderse es salir a la calle, y sobre todo si lo hacen para sancionar de una manera moral a los malos gobernantes. No hay nada que asuste más a un mal gobernante que un buen cacerolazo. El ser reconocido cuando van a lugares públicos y ser caceroleados, o el ser caceroleados en grandes comunidades nacionales e internacionales, es una sanción muy eficaz. El que hablaba es un hombre muy entrenado en esto de los golpes de Estado. Se cumplieron hace pocos días 11 años del intento de golpe de Estado contra Chávez, del cual los medios de comunicación venezolanos, los medios que llamamos dominantes, fueron la estrella. Al otro día, cuando creían que el golpe de Estado había sido un éxito, se abrazaban y celebraban en contacto con la Embajada de los Estados Unidos, que en aquel momento también había participado, y también Aznar, a través de su embajada, fueron los dos primeros países en reconocer a ese gobierno fruto de un golpe de Estado. Esta gente, con Michel Camdesís a la cabeza, ¿usted se acuerda quién es Michel Camdesís? Era del Fondo Monetario Internacional. No hace muchos años aceptó que las recomendaciones que el fondo había dado a la Argentina eran una verdadera tontería, pero vuelven a la carga una y otra vez, porque de todas maneras les cuesta demasiado dar el brazo a torcer y particularmente tienen muchos intereses que defender. Por consiguiente, es natural que nos dejen algunos consejos antes de partir. Desgraciadamente la Argentina desde el 2006 no tiene o se negó a tener esos asesoramientos, no quiere compartir, está un poco aislado este país, tiene problemas con las instituciones de notación internacional, todo esto. Si Argentina hubiera elegido esas políticas, Argentina tendría los más altos niveles del mundo. No hay ninguna razón para que un país como Argentina no tenga los niveles de Suecia o de Suiza, que tienen menos recursos que la Argentina. Si Argentina tiene los problemas que tiene, los tiene porque los argentinos decidieron tenerlos. Rechazaron las buenas opciones y eligieron, desgraciadamente, las malas opciones. Mi deseo fuerte es que esto se pueda resolver rápido, porque un país como el suyo merece estar aceptado por todos y tiene un papel que desempeñar en el mundo. Pensarán que somos olvidadizos al extremo, Camdesís, por ejemplo. ¿Cómo se animan? ¿Cómo tienen el tupé? No solo por lo que hicieron aquí, sino por lo que están haciendo en estos momentos en Europa, y todo el mundo lo sabe y lo discute.
Allí no creo que tenga en estos momentos cabida en Madrid o en Atenas, en Lisboa, en Roma. No sé si tienen cabida personajes así, diseminando por el mundo la idea del libre mercado, con toda su salvajada, de las privatizaciones. Vamos a hablar enseguida de las privatizaciones que llevó adelante Thatcher como una verdadera líder en ese sentido. Pero antes pasamos por el Twitter con Julieta. En @BDL Víctor Hugo tenemos algunos. El primero de Pútaro dice: la Latinoamérica dependiente que el orden neoliberal de Thatcher necesitó se derrumba en el proceso de integración iniciado por Chávez. Di Meglio dice: es cierto que su legado está muy presente, es tan poderoso que desde ahí se juzga lo que se aparta de esa línea como anomalía. Pútaro dice: su historial ultraconservador y antipopular hizo que Oxford no le entregase el honoris causa como a todo exalumno primer ministro. Di Meglio: la idea de achicar el Estado y de que haya mercados independientes sigue siendo hegemónica en muchos lados. Thatcher vive ahí. Federico dice: su reforma estructural incluyó privatizaciones de empresas, desregulación del sector financiero y ataque a los sindicatos. Entre algunos de los tweets en @BDL Víctor Hugo. Sí, se animan incluso a ir contra gente que por un tiempo fue idolatrada por el sector más conservador de América y del resto del mundo. Estamos hablando de Lula, que participó muy fuertemente en la elección de Venezuela y que ha recibido las recriminaciones de Mario Vargas Llosa. El caso quizá más escandaloso es el del expresidente Lula, que ha sido en su país un gobernante democrático y que ha impulsado políticas democráticas de economía de mercado, de respeto a la propiedad privada, de impulso a la empresa privada, de impulso a la inversión extranjera, que ha respetado la libertad de prensa, la pluralidad de opiniones. ¿Cómo es posible que el mismo presidente que considera que esas son las buenas políticas para su país sea un propagandista, entusiasta del chavismo, de todo lo que representa Chávez, que es la negación absoluta de la democracia, de la libertad, de los principios que han regulado la política del gobierno de Lula? Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Uma frase resume tudo o que sinto: Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Esas son las palabras que tanto enojaron al escritor Mario Vargas Llosa. Todavía no tenemos el resultado, no sabemos si va a brindar esta noche Mario Vargas Llosa o si Lula se sentirá muy en paz de saber que aquello en lo que él cree continúa de la manera que lo sueña. Volvamos a las privatizaciones, a Thatcher, a los liberales, pero antes relacionemos esas privatizaciones con Malvinas. Jorge Denti, ciudadano argentino, en una película de 1983 analiza cómo Malvinas le permitió a la Thatcher ganar. Así como aquí se cayeron los militares, a la Thatcher le permitió una victoria que le dio una fuerza enorme para después hacer lo que vamos a mostrar inmediatamente. Pero escuchemos a Jorge Denti. When you see the Argentines invading the Falklanders, we all feel the same. We all feel they're British there, they owe their allegiance to the crown. And that's why I feel so deeply and strongly that we have to regain the Falklands for British sovereignty. The public was never as enthusiastic about the war as the press made out. The press got quite hysterical and saw it as a political move in support of Mrs. Thatcher. The BBC and ITN became mouthpieces of the government throughout. The Argentinian war
in many ways was an act of desperation on the part of the British establishment because of their recognition of the deep crisis they are in, the deep economic crisis that they're in, and their fear that the British working class will respond to that, and therefore they're doing everything they can to divert the attention of the British working class away from the real problem. Un acto desesperado del establishment británico. Eso es lo que vino a permitirles la victoria en Malvinas a los ingleses de Thatcher. Y de inmediato se dio a esta tarea. In 1983, Margaret Thatcher was re-elected to a second term in office. With a majority of 144 seats in the House, her command over the country was greater than ever before. Since the war, successive governments had invested heavily in the big nationalised industries. Now it was time to return them to the free market, get them off the government books. A new buzzword entered the national vocabulary: privatisation. But would the city agree? On the morning of the 3rd of December 1984, BT shares were offered for sale at 130 pence each. That night, they closed at 173 pence each. A profit of 30% in one day. The successful sale of British Telecom raised £3.7 billion for the Treasury. It gave Thatcherites a taste for more. Electricity, gas, airlines. Few national assets were out of bounds. From France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore, privatization is on the move. Something new had been born. Its name was popular capitalism. Popular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo dicen? Inmediatamente vino aquella huelga minera con la que yo fui contemplado.